Venga, vamos directos al grano. Hoy tenemos entre manos un análisis documental súper curioso. Es pura historia ficción, pero basado en proyecciones reales. Fijaos en esto. Nos remontamos a junio de 2018. En nuestro mundo real, una moción de censura lo cambió absolutamente todo en España. Pero, ¿y si los números en el Congreso simplemente no hubieran dado para sacarla adelante? Imaginaos por un momento una línea temporal paralela, una en la que el gobierno de entonces mantiene sus apoyos y las famosas políticas de austeridad que arrancaron en 2012 siguen intactas, sin pausa alguna hasta el día de hoy, 2026. Para ver qué habría pasado con nuestro estado de bienestar, vamos a desglosar este documento que proyecta esos datos históricos hacia nuestro presente. Es como mirarnos en un espejo alternativo. Bueno, la hoja de ruta para este análisis es muy clara. 1. Los cimientos de la austeridad. 2. La pandemia y el famoso modelo Madrid. 3. El brutal choque entre inflación y pensiones. Y 4. El balance final de la macroeconomía frente a la microeconomía en 2026. Vamos allá. Empezamos por el principio. Punto 1. Los cimientos de la austeridad. Si nos ponemos en la piel de un historiador económico, la cosa se ve fascinante. Este experimento mental nos lleva por unos años de infarto. Hablamos de mantener el estricto control del déficit, ya sabéis, la ortodoxia fiscal nacida de las reformas de 2012 y de repente, ¡pum!, se choca de frente con la gran prueba de estrés de la pandemia en 2020. Luego, en 2022, esa misma austeridad se topa con una inflación histórica, hasta lograr por fin un equilibrio macroeconómico en 2026. Básicamente, una década entera de contención del gasto del Estado a todos los niveles imaginables. Y claro, ¿dónde empezamos a notar esto primero? Pues en las aulas. Al seguir vigente la LOMCE, la conocida como Ley Worth, las tasas de reposición de profesores operan al mínimo indispensable para ahorrar. El resultado a largo plazo, un sistema totalmente dual. Por un lado, tenemos una escuela pública saturadísima, asumiendo ratios de alumnos por clase altísimos y muchísimos profesores interinos. Y en la otra cara de la moneda, una educación privada y concertada creciendo como la espuma. Literalmente, el acceso a unos servicios básicos de calidad empieza a depender cada vez más de la cuenta bancaria de cada familia. Pasamos al punto 2. La pandemia y el modelo Madrid. Vale, nos plantamos en marzo de 2020. El mundo se paraliza. ¿Cómo se gestiona una crisis sanitaria de este calibre si tu prioridad absoluta sigue siendo mantener intacta la austeridad estructural? Pues, según este análisis, aplicando a nivel nacional lo que conocemos como el modelo Madrid. Esto se sostiene sobre tres pilares clarísimos. Intentar mantener la economía abierta a base de confinamientos puramente quirúrgicos, aplicar máxima flexibilidad laboral con contratos médicos temporales y, sobre todo, apoyarse a tope en la sanidad privada mediante derivaciones. Y esto ilustra perfectamente lo que pasaría después, una brecha enorme en la gestión sanitaria. Pensadlo bien, la atención primaria pública ya venía arrastrando los límites de gasto de años anteriores, así que cuando llegan los picos de contagio y el sistema se satura, la solución rápida de la administración es tirar de derivaciones de urgencia. Test masivos, vacunación, hospitalizaciones, todo eso va directo al sector privado. A largo plazo, esto evita que el Estado gaste en crear nuevas plazas fijas de médicos, sí, pero ensancha muchísimo la diferencia en la calidad asistencial que recibe la gente en sus casas durante la emergencia. Y con esto llegamos al punto 3. Inflación y pensiones. Damos un salto a 2022 en plena crisis energética para ver cómo afecta esto a pie de calle. Hay una frase en el informe que es súper reveladora. Dice, la diferencia en esta línea temporal alternativa radica en los bolsillos de los jubilados. Ojo a esto. Con la reforma de las pensiones de 2013 aún plenamente vigente y la inflación por las nubes en todo el mundo, la estrategia para salvar la viabilidad del sistema recae literalmente sobre la capacidad de compra de nuestros mayores. Parad un segundo a pensar en este número. 0,25%. Ese era el índice de revalorización mínimo legal que marcaba aquella reforma. Imaginaos a los expertos en finanzas públicas defendiendo mantener este porcentaje inalterado a toda costa. El objetivo institucional, salvar la hucha de las pensiones y mostrar a Europa y a los mercados internacionales que el sistema español es absolutamente solvente a largo plazo. Pero claro, lo interesante de verdad viene al cruzar esos grandes datos macro con la economía de andar por casa. La pérdida de poder adquisitivo es brutal. Tienes un entorno inflacionario rozando el 10%, la luz disparada, el supermercado por las nubes y las pensiones subiendo solo ese 0,25%. Para una familia de clase media o baja, donde esa pensión pública muchas veces hace de colchón para ayudar a hijos en el paro o a nietos, el ajuste presupuestario que tienen que hacer en casa es severo y eso inevitablemente hunde el consumo en los comercios locales. Y mientras el Estado contiene el gasto a niveles históricos, el documento señala un movimiento político paralelo, interesantísimo, un despliegue masivo de exenciones fiscales. La idea es empujar o incentivar a los hogares que sí tienen cierta capacidad de ahorro para que se abran planes de pensiones privados a través de sus bancos. Vamos, una política clarísima diseñada para acelerar la transición de un sistema público puro hacia un modelo mixto de jubilación.
Nos acercamos al final. Punto 4. El balance macro frente al micro en 2026. Y así nos plantamos en la actualidad, en 2026. Si miramos esto con los ojos de un observador del mercado laboral, vemos un contraste alucinante. Por un lado, a nivel financiero, España es el alumno perfecto. Un déficit público envidiable, casi a cero, matrícula de honor en Bruselas, pero a nivel interno la realidad escuece un poco más. El salario mínimo está totalmente congelado entre los 850 y los 900 euros, bajo el argumento de fomentar la contratación de los más jóvenes. Todo esto en un mercado laboral sustentado, como no, en los servicios y el turismo, con una alta rotación y muchísima precariedad en los contratos temporales. Así que el punto crucial de todo este análisis es ver dónde están las prioridades de desarrollo. Esa envidiable competitividad exterior de esta España de 2026 y la atracción brutal de capital extranjero se logran fundamentalmente a base de devaluar los salarios internos durante años. Es el contraste definitivo de esta realidad alternativa. Un éxito tremendo a nivel contable y macroeconómico, sí, pero sostenido por una clase media muy desgastada, un estado del bienestar optimizado casi al límite y un montón de copagos asumidos por las familias. Y cerramos esta exploración documental dejando una pregunta enorme sobre la mesa. Hemos visto dos realidades conviviendo a la vez, la de la alta competitividad internacional y la del sacrificio interno de los hogares. Después de analizar cómo 8 años seguidos de austeridad reescribirían la educación, la sanidad y el futuro de muchísimos jóvenes, ¿cuál diríais que es el equilibrio exacto entre tener unas cuentas públicas perfectas y mantener vivo el estado del bienestar? Una reflexión súper potente que, por suerte o por desgracia, se queda solo en los números de lo que pudo haber sido. Nos vemos en el próximo análisis.